La tormenta no vino del cielo sino de mi propia casa. Se llamaba adicción, un demonio invisible que carcomía poco a poco convirtiendo el amor en cenizas y matando los sueños más ardientes. Yo creí en el poder del amor, creí que podía superar cualquier tempestad, pero me equivoqué cuando la tormenta llamada adicción llegó, arrasó con todo. Queridos amigos, se enfrentan ustedes a desafíos, a tentaciones en la vida. Tómense un momento para escuchar mi historia. La historia de cómo una familia fue destruida por hábitos aparentemente inofensivos, para luego darse cuenta de que hay pérdidas que por mucho que te arrepientas, no pueden ser compensadas. Acompáñenme en el viaje de Marco y Claudia, dos personas que alguna vez se amaron profundamente, pero que fueron arrastradas por la oscuridad de las adicciones y el precio que tuvieron que pagar por su ceguera y egoísmo. Ciudad de México, 2012, con su sol radiante todo el año, sus amplias avenidas y el ajetreo constante de una urbe que nunca duerme. Ese fue el escenario de mi historia de amor con Claudia. Yo soy Marco, un talentoso ingeniero de software, recién graduado del Tecnológico de Monterrey, con honores y trabajando para una prometedora startup tecnológica en la vibrante zona de Polanco. Era un joven enérgico y dinámico, con cabello rizado y ojos llenos de pasión. Con una mente ágil, una maestría en el pensamiento lógico y una ardiente pasión por la tecnología, siempre soñé con crear aplicaciones que cambiaran el mundo dejando mi huella en la era digital. Creía que la tecnología podía hacer posible lo imposible y anhelaba ser parte de esa revolución. Claudia era una joven hermosa, inteligente y llena de entusiasmo, con el cabello largo y brillante y una sonrisa radiante siempre en sus labios. Era una joven periodista que trabajaba para un importante diario de la Ciudad de México, especializada en reportajes de investigación y historias humanas. Tenía ojos que brillaban con curiosidad y un corazón siempre atento a las historias de la gente, las pequeñas vidas llenas de significado. Claudia poseía una profunda empatía y una habilidad innata para ver el mundo con los ojos de una narradora. Nos conocimos en un evento de beneficencia para niños huérfanos, donde yo era voluntario diseñando un complejo sistema de registro en línea para optimizar la gestión y distribución de regalos, mientras ella entrevistaba a los participantes y escribía un artículo sobre el impacto del evento. Hablamos de sueños, aspiraciones de trabajo y de las pequeñas cosas de la vida. Me sentí cautivado por su inteligencia, su humanidad y su fuerte personalidad, por la forma en que se apasionaba al hablar de las historias que quería contar al mundo. Claudia, por su parte, se sintió atraída por mi pasión, mi intelecto y mi sutil sentido del humor. El amor llegó suavemente como la brisa marina que sopla sobre las palmeras, tranquila pero intensa, como una canción de amor sin palabras que resonaba en nuestras almas. Nuestras citas solían ser en las playas de Cancún, donde juntos veíamos la puesta de sol, los últimos rayos tiñendo el cielo de rojo, y soñábamos con un futuro brillante. O pasábamos horas en las cafeterías bohemias en La Condesa o Roma Norte, leyendo nuestros libros favoritos, compartiendo nuestros pensamientos más íntimos, nuestros miedos ocultos y nuestros sueños más descabellados. Hablábamos de los proyectos de trabajo que estábamos incubando, de los viajes de aventura que queríamos emprender y de una casita con un jardín lleno de flores en las afueras donde podríamos tener un perrito y envejecer juntos, viendo crecer a nuestros hijos. Claudia siempre fue mi mayor apoyo, confiando en mi talento y en mis ideas audaces. Serás una leyenda en la industria tecnológica, Marco. Confío en ti, solía decir con sus ojos brillando de orgullo, y yo sentía que podía conquistar el mundo entero, que no había obstáculo insuperable si la tenía a mi lado, que cada uno de mis éxitos tenía sentido, si ella lo compartía. En cuanto a mí, solo quería construir una vida plena, un hogar pacífico para ambos, donde pudiera regresar después de horas de trabajo estresantes y encontrar tranquilidad donde fuera yo mismo, no Marco el ingeniero genio, sino solo el Marco de Claudia. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, una boda íntima en una villa costera en Tulum, con el murmullo de las olas como sinfonía de nuestro amor. Solo la familia y los amigos más cercanos fueron testigos del momento en que nos prometimos estar juntos para siempre, sin importar las tempestades de la vida, por más duras que fueran las adversidades futuras. Nuestro primer beso, después de ser oficialmente esposos, fue dulce y sagrado como una promesa eterna grabada en el alma.
Creí que nada podría separarnos, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier desafío. Creí que había encontrado un refugio seguro, un puerto en mi vida, una base sólida para poder avanzar en mi carrera. Nuestra vida matrimonial en la Ciudad de México transcurrió tranquila y feliz. Yo dedicaba toda mi pasión al trabajo, obsesionado con las líneas de código, desarrollando nuevas aplicaciones que creía que revolucionarían la industria tecnológica. Claudia seguía siendo una periodista dedicada, apasionada por sus reportajes de campo y sus entrevistas inspiradoras. Y teníamos noches en las que nos reuníamos alrededor de la mesa, contándonos las historias del día sobre pequeños éxitos o nuevos desafíos, sobre las personas que habíamos conocido, las cosas que habíamos aprendido. Planeábamos el futuro, la compra de una casa más grande, donde hubiera espacio suficiente para el estudio creativo de Claudia y mi propia oficina. Ya habíamos elegido nombres para los hijos que llenarían nuestra casa de risas. Una niña con mis ojos y un niño tan vivaz como ella. Todo parecía ir en la dirección correcta, un cuadro perfecto de felicidad sencilla, donde el amor era el fundamento más sólido, donde todos los sueños podían hacerse realidad. La presión laboral en la startup aumentaba sin cesar. El proyecto que yo dirigía, una ambiciosa nueva aplicación de redes sociales que prometía millones de dólares y fama, enfrentaba numerosos problemas técnicos complejos y la fecha límite de entrega a los grandes inversores se acercaba. Todo el equipo tenía que trabajar incansablemente, y yo como líder técnico soportaba la presión más brutal. Empecé a trabajar toda la noche sin dormir lo suficiente, y gradualmente el estrés comenzó a consumirme, no solo física, sino también mentalmente. Cada línea de código con errores, cada reunión tensa, me hacía sentir agotado e inútil, como un fracasado. Un colega, Carlos, quien siempre se presentaba como un jugador sofisticado, con una media sonrisa enigmática y ojos que brillaban con astucia, me introdujo a un nuevo juego en línea, un complejo juego de rol de fantasía, donde podía escapar temporalmente de la estresante realidad. «Es solo para desahogarse, Marco», dijo, dándome una palmada en la espalda. «Unas cuantas partidas y verás que tu mente se despejará, olvidarás todo». Al principio solo jugaba unas pocas horas cada noche, después de que Claudia se había dormido profundamente, tratando de mantener en secreto este nuevo hábito. La sensación de conquistar monstruos gigantes, la emoción de derrotar a oponentes en feroces batallas, Pepe, jugador contra jugador, y el vibrante mundo virtual con misiones ilimitadas, me ofrecieron una liberación temporal, una sensación de poder que no obtenía en mi trabajo estancado. Me convertí en un héroe en ese mundo, una persona venerada, lo opuesto al fracaso y la impotencia que sentía en la vida real. Podía controlar todo, podía vencer a cualquier oponente, y recibía la admiración de otros jugadores. Pero luego, unas pocas horas, se convirtieron en medianoche, y luego, en toda la noche. Empecé a descuidar el sueño, a descuidar las conversaciones con Claudia. Cuando ella preguntaba suavemente, «Cariño, ¿otra vez te quedas despierto hasta tarde? ¿Por qué no duermes?», solía responder con brusquedad mezclada con cansancio y frustración, «Estoy ocupado con el trabajo, vete a dormir. No lo entenderías. No me molestes». Poco a poco el juego se apoderó de mi mente. Empecé a pensar en el juego incluso mientras trabajaba. Las líneas de código en la pantalla de la computadora de la oficina palidecían en comparación con las deslumbrantes misiones, las épicas batallas en el mundo virtual. Me perdí citas para cenar con Claudia, las noches de cine de fin de semana que habíamos planeado desde hacía mucho tiempo, e incluso su cumpleaños. Mis disculpas se volvieron vacías, mis promesas de «nunca más» se desvanecieron rápidamente como humo. Vivía en un ciclo de arrepentimiento fugaz y rápida recaída, incapaz de escapar. Claudia comenzó a notar el cambio. Intentó hablar conmigo, pero yo siempre evadía o me enojaba. «¿Qué te pasa, Marco? Ya no eres el de antes», dijo con sus ojos llenos de preocupación y dolor. «Te estás destruyendo a ti mismo y a nosotros. Estás construyendo un muro entre los dos». Yo solo sonreía con desdén, desestimando sus preocupaciones, y me sumergía en el mundo virtual donde era un héroe, donde podía controlar todo, donde no tenía que enfrentar los fracasos de la vida real. Elegí huir en lugar de enfrentar. Me decía a mí mismo que solo estaba desahogando el estrés, pero en realidad estaba huyendo. Huyendo de la presión laboral, huyendo de mis responsabilidades como esposo y huyendo de mí mismo.
una versión fallida de Marco que no quería enfrentar. La computadora se había convertido en mi mejor amiga y su pantalla azul brillante era la única luz en la oscuridad de la soledad que yo mismo creé. No sabía que esa luz era el camino que me llevaba al infierno, una puerta que se había abierto sin salida, una trampa dulce en la que me había metido voluntariamente. Mi adicción a los videojuegos se hizo cada vez más grave. Ya no era solo un pasatiempo, sino una obsesión, un mundo del que no podía escapar. Empecé a gastar dinero en el juego sin control, no solo unas pocas decenas de dólares, sino cientos, luego miles de dólares cada semana para comprar objetos virtuales raros, para mejorar mi personaje, para mantener mi estatus de jugador top en el mundo del juego. Un título sin sentido que sin embargo me daba una sensación de poder virtual que anhelaba. El dinero en nuestra cuenta conjunta disminuyó de una manera inexplicable. Claudia, con el agudo instinto de una periodista de investigación, comenzó a notar los gastos inusuales. En secreto buscó rastros, transacciones extrañas en los extractos bancarios, mensajes telefónicos. Una tarde, mientras yo estaba inmerso en una batalla del juego, escuché a Claudia tomar una respiración profunda a mis espaldas. Había encontrado los recibos de pago del juego, los mensajes pidiendo dinero prestado a amigos que intenté ocultar torpemente, pruebas irrefutables esparcidas por mi escritorio. El enfrentamiento tuvo lugar en la sala oscura de nuestra casa, la luz de la pantalla de la computadora iluminando mi rostro pálido, cansado y demacrado. «¿Qué es esto, Marco?», preguntó Claudia con voz temblorosa, con los recibos del juego en la mano, pruebas innegables. «Dime, ¿qué diablos estás haciendo con nuestro dinero? ¿Qué estás haciendo con nuestra vida? Me estás engañando». Intenté negarlo, culpar a la presión del trabajo, culpar a su falta de tiempo, culpar a cualquier cosa para escapar de la verdad, para proteger mi frágil ego. «No lo entiendes, Claudia. Estoy muy estresado. Esta es solo mi forma de desahogarme. No exageres las cosas». Pero todo era demasiado obvio. La ira de Claudia estalló no con gritos, sino con una profunda decepción, seguida de lágrimas imparables de desesperación, lágrimas calientes que empaparon su rostro. «Me lo prometiste, Marco. Me prometiste que nunca me harías preocupar. Te has convertido en otra persona. Te has perdido a ti mismo. Y nos has perdido a ambos. Has destruido mi confianza». Las palabras de Claudia fueron como un cuchillo en mi corazón, atravesando la capa de insensibilidad que yo mismo había creado. Pero estaba demasiado absorto en el juego, demasiado inmerso en el mundo virtual, para sentir realmente su dolor, para entender la desesperación en sus ojos. Solo la veía como un obstáculo, un impedimento para mis victorias virtuales, mis títulos vanos. La empujé lejos y me lancé al juego con más furia, como una polilla que se arroja al fuego sin salida. La adicción al juego rápidamente trajo otras consecuencias, como un torbellino que me arrastró a un abismo sin fondo. Perdí mi empleo. Mi startup, a la que había dedicado toda mi pasión, se vino abajo porque descuidé el trabajo. Los proyectos se estancaron, los socios cancelaron contratos y los inversores retiraron su capital. Sin ingresos, comencé a pedir dinero prestado por todas partes a amigos, familiares e incluso a prestamistas usureros del bajo mundo. Para mantener mis malos hábitos de juego y apuestas, caí en las apuestas en línea, con la esperanza de recuperar lo perdido, con la ilusión de que podría vencer al destino, de que una mano afortunada lo cambiaría todo. Pero el juego era una espiral sin fondo que me arrastraba más y más a las deudas, a la desesperación, a las mentiras interminables. Las cartas, los giros virtuales de la ruleta, se convirtieron en una fuerza irresistible, que se apoderaron de cada pensamiento, de cada acción mía, convirtiéndome en un esclavo. Cuando todo se volvió insoportable, cuando las deudas se acumularon, cuando las llamadas amenazantes de los prestamistas usureros no cesaban, cuando no me quedaba ni un centavo, empecé a buscar el tequila. El tequila me ayudaba a olvidar el fracaso, a olvidar las miradas de decepción de Claudia, a olvidar las deudas acumuladas, a olvidar la cruda verdad de mi vida. De las copas de cerveza después del trabajo, pasé a las botellas de tequila añejo de alta graduación, bebiendo solo en el departamento vacío, sumido en la oscuridad, sumido en la autocompasión. El alcohol se convirtió en un sedante tóxico, matando mi razón y mis emociones, convirtiéndome en un cascarón sin alma. Claudia intentó retenerme por todos los medios, con toda la fuerza y el amor que le quedaban. Buscó a mis amigos, pidió ayuda a mi familia, aunque ellos también estaban impotentes y decepcionados.
Me llevó a sesiones de terapia, a grupos de apoyo para adictos, incluso buscó a los mejores especialistas en adicciones, los tratamientos más recientes. Me rogó que cambiara, que volviera a ser el Marco de antes, el esposo amoroso y entusiasta. Lloró, suplicó, pero yo estaba demasiado hundido. El cristal, una droga estimulante potente, llegó a mí como una solución final, una salida oscura para el dolor, una puerta al infierno. Un amigo que conocí en el mundo de las apuestas clandestinas me la presentó. Me proporcionaba una euforia extrema, me ayudaba a olvidar todas las cargas, todos los miedos, todo el arrepentimiento. Fue la cúspide de mi caída, un punto de no retorno. Me había convertido en un demonio completamente controlado por las adicciones, y la luz del amor se había extinguido por completo en mí, dejando solo oscuridad y vacío. Una noche fatídica, Claudia regresó a casa antes de lo habitual. Había tenido un día de trabajo agotador, pero aún así, se esforzó por llegar temprano para prepararme la cena con la pequeña esperanza de que dejara de jugar y comiera con ella, de que pudiéramos tener un momento de paz juntos. Pero apenas entró en la sala oscura se quedó paralizada. Me encontró en la sala tendido en el suelo, el cuerpo convulsionando, el rostro desfigurado, la espuma saliendo de la comisura de mi boca. A mi lado estaban los utensilios para consumir drogas, un encendedor, un pequeño tubo de vidrio y un pequeño paquete de polvo blanco esparcido por el suelo, como los fragmentos de una vida destrozada. Mis ojos estaban vidriosos. Mi cuerpo temblaba, las convulsiones no cesaban. Ya no era humano. Claudia no lloró, no gritó. Su rostro estaba blanco sin una gota de sangre. Sus ojos me miraban como a un extraño, a un muerto, a un alma corrompida sin rastro de calidez o afecto. Ya no reconocía al hombre que una vez amó, en quien confió, a quien entregó toda su vida. Marco, dijo con voz helada hasta los huesos, ha sido demasiado lejos. No hay vuelta atrás. Todo ha terminado. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía, solo convulsiones incesantes. Mi boca estaba seca, mi voz ronca, débil. Claudia, lo siento. Cambiaré. Te lo prometo. No me dejes. Mis disculpas ahora sonaban vacías e inútiles como los ecos de otra persona, una persona muerta. Ella negó con la cabeza, una decepción profunda visible en su rostro, más profunda que el dolor, más profunda que la ira. No, no cambiarás. Lo has prometido demasiadas veces, Marco. Cientos de veces, miles de veces. Has perdido todo lo que teníamos poco a poco. Te has perdido a ti mismo. Y peor aún, has perdido a nuestro hijo. Mi corazón se detuvo. El mundo entero giró, todo a mi alrededor se derrumbó. ¿Qué? ¿Nuestro hijo? ¿Qué dices, Claudia? Estás bromeando, ¿verdad? Estás tratando de hacerme sufrir, ¿verdad? La miré fijamente sin entender una palabra, mi mente vacía y confundida, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Claudia dio un paso atrás, sus ojos enrojecidos, pero manteniendo una dureza dolorosa, como una estatua viviente, una mujer que había soportado demasiado. Estaba embarazada, Marco. Hace 3 meses. ¿Recuerdas el día en que te mostré feliz el resultado del ultrasonido? Te esperé en casa. Preparé una cena especial y puse la foto del ultrasonido sobre la mesa. Esperaba que te alegraras, que me abrazaras con fuerza. Pero estabas demasiado ocupado con tu maldito juego para preocuparte, para mirar mis ojos, para leer la alegría en ellos. Estabas demasiado ebrio para darte cuenta de mi felicidad inmensa. Estabas demasiado inmerso en tu mundo virtual para saber que una pequeña vida crecía dentro de mí, llevando nuestra sangre. Un terrible secreto acababa de ser revelado, golpeándome como un golpe mortal, más fuerte que cualquier shock que hubiera experimentado. Recordé ese día, una tarde en que acababa de perder en las apuestas en línea y estaba sumido en el alcohol, en la ira y la decepción por mí mismo. Claudia se había acercado a mí diciendo algo con voz llena de júbilo, pero yo solo la había apartado y continuado con la cara pegada a la pantalla, gritándole por molestarme. Yo incluso recordaba que había intentado darme algo, un papel o una foto, pero no la había mirado, no me había importado. Nunca supe que era la primera foto de ultrasonido de nuestro hijo, una prueba de amor y esperanza. Y luego, continuó Claudia con la voz rota, sollozos ahogados, cuando te hundiste cada vez más en el alcohol, el juego, y luego las drogas, tuve miedo. Fui al hospital sola en una noche de lluvia torrencial, con un miedo inmenso, con el corazón destrozado. Estuve sentada horas en la sala de espera, orando por el bebé, orando por ti.
orando por un milagro. El médico dijo: «Tuve un aborto espontáneo, Marco. Debido al estrés prolongado, a la falta de sueño, a la preocupación constante por ti, por una vida sin apoyo, una vida llena de inestabilidad, y en parte quizás por ti, porque no estuviste allí, porque no te importó, porque te convertiste en otra persona, una persona que ya no reconocía. Mi mundo entero se derrumbó en pedazos. Nuestro hijo, un bebé cuya existencia ni siquiera sabía, había crecido dentro de Claudia, había llevado mi sangre y se había perdido por mi culpa, por mi egoísmo, mi ceguera, mi inmersión en la adicción. El juego se había llevado el dinero, el alcohol se había llevado la razón, el juego se había llevado el tiempo, pero las drogas se lo habían llevado todo. Incluso el hijo que nunca conocí, el hijo al que le arrebaté la oportunidad de nacer, la oportunidad de vivir, la oportunidad de ver la luz del sol. Ese dolor, ese arrepentimiento me acompañará toda la vida. «No puedo vivir contigo más, Marco», dijo Claudia, su voz débil pero firme, como una sentencia final irreversible. «Todo ha terminado. Me voy. Nunca regresaré. Has matado nuestro amor y todo lo que pudimos haber tenido. Ya no tengo nada que perder». No dijo una palabra más. Dándose la vuelta, salió por la puerta de la casa, que una vez soñamos, dejándome solo en la habitación oscura, entre los escombros de mi vida y de mí mismo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba una prueba de embarazo ya decolorada, tendida en silencio en el suelo, cerca de donde yo acababa de estar. Eso era todo lo que quedaba del sueño de una pequeña familia, de unos hijos, de un futuro que yo mismo había destruido. Desde ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre y que tendría que vivir con este arrepentimiento por el resto de mi vida. Claudia se fue, y yo me hundí más profundamente en el abismo de la desesperación. Los días siguientes fueron una larga cadena de tormento, arrepentimiento y las horribles ansias de abstinencia. La adicción me asoló, torturando mi cuerpo y mi mente, convirtiéndome en un demonio que aullaba buscando solo una dosis para escapar de la cruda realidad. Lo perdí todo: familia, carrera, amigos, dinero. Sin dinero para mantener mis malos hábitos, vendí todo lo que quedaba de valor, desde mi costoso reloj de pulsera hasta mi lujoso auto, incluso los recuerdos de Claudia, que una vez atesoré. Mi apartamento fue embargado por no pagar las deudas. Me convertí en un vagabundo deambulando por las calles familiares de la Ciudad de México, donde una vez lo tuve todo, donde una vez fui un hombre exitoso y feliz. Ahora solo era un fantasma errante. En los días más oscuros, cuando casi perdí toda esperanza, cuando la muerte parecía la única salida, las palabras de Claudia sobre el bebé me atormentaban, resonando sin cesar en mi cabeza, como una maldición. Fue el golpe más duro, la única motivación que me quedaba para cambiar, para recuperarme a mí mismo, aunque sabía que no podía retroceder en el tiempo. Recordaba mis promesas a ella, a mí mismo, sobre una familia feliz, sobre una vida significativa. Aunque todo se había derrumbado, aunque no quedaba esperanza de una reconciliación, todavía quería convertirme en una mejor persona, alguien de quien mi hijo, si hubiera vivido, no se avergonzaría por tener un padre adicto. Una tarde me acurruqué bajo un puente frío y hambriento, mi cuerpo temblando por la abstinencia. Una mujer mayor, voluntaria de una organización benéfica, pasó y dejó un sándwich y una botella de agua a mi lado. Me miró con una mirada sin juicio, solo con comprensión y un poco de tristeza, como si hubiera visto demasiadas vidas destrozadas como la mía. «Joven», dijo en voz baja, su voz tan cálida como un raro rayo de sol en mi vida, «la vida es larga. No te rindas. Busca una salida». Esas palabras sencillas tocaron una pequeña chispa que quedaba en mi alma, una frágil esperanza. Decidí buscar un centro de rehabilitación gratuito, un lugar al que me negué a ir cuando Claudia todavía estaba a mi lado, un lugar que alguna vez pensé que era solo para los débiles e inútiles. El camino de la rehabilitación fue una batalla incesante contra mí mismo, contra las tentaciones y las terribles ansias de abstinencia. Noches largas sin dormir, dolores desgarradores, visiones fantasmales que atormentaban mi mente, los susurros del demonio de la adicción. Cada día tenía que enfrentar al demonio de la adicción, que aullaba dentro de mí, tratando de arrastrarme de vuelta al abismo. Pero esta vez no estaba solo. Tenía compañeros de infortunio, personas que habían caído tan bajo como yo, que entendían mi dolor y compartían sus historias, sus duras experiencias. Y el personal dedicado del centro,
Me ayudó no solo con medicina, sino también con humanidad, con comprensión, con aliento incesante. Conté mi historia, la historia de Claudia y del bebé que no nació, y grabé ese dolor profundamente en mi mente, convirtiéndolo en la motivación más poderosa para superar todo, para expiar lo que había causado. Aprendí a reconocer mi debilidad y a enfrentarla con valentía. Después de 6 meses de lucha tenaz, me liberé de las drogas, del alcohol, y dejé completamente el juego. Mi cuerpo se recuperó gradualmente, mi mente se volvió más lúcida como una persona renacida. Empecé a buscar trabajo, aunque solo fueran trabajos manuales para sobrevivir y pagar pequeñas deudas. Trabajé en una pequeña cafetería de barrio lavando platos, limpiando, y luego como conserje en una unidad habitacional. Dedicaba tiempo a leer, a retomar los conocimientos de programación olvidados, tratando de mantenerme al día con las últimas tendencias tecnológicas. Empecé a participar en grupos de apoyo psicológico, aprendiendo a enfrentar mis emociones, a perdonarme a mí mismo, y lo más importante, a vivir de manera responsable, a valorar cada momento de la vida, cada respiración, cada rayo de sol. Sabía que Claudia nunca regresaría. Había destruido demasiado, causado heridas demasiado profundas. Pero aún así, quería expiar aunque solo fuera una pequeña parte. Envié una parte de mi escaso salario a una organización benéfica que apoya a mujeres y niños en situaciones difíciles como una forma de recordar a mi hijo, y para que Claudia supiera que había cambiado, que estaba viviendo una vida más significativa, una vida que ya no estaba sumergida en la oscuridad de la adicción. Escribí una larga carta contándolo todo mi dolor, todo mi arrepentimiento, cada línea empapada en lágrimas, pero nunca la envié. Temía molestar su vida pacífica, temía que mi presencia solo le causara más dolor, temía volver a lastimarla. Acepté la verdad de que la había perdido para siempre, y ese era el precio que tenía que pagar. Después de 2 años, me había recuperado por completo tanto física como mentalmente. Encontré un trabajo como programador en una pequeña empresa de tecnología, no una gran corporación como las de antes, pero me brindaba estabilidad y alegría en el trabajo, donde podía aplicar mis conocimientos de manera útil, donde era valorado. Llevaba una vida sencilla, alejado de toda tentación, concentrado en el trabajo y en las actividades de voluntariado. Todavía visitaba con frecuencia el centro de rehabilitación, compartiendo mi historia, para alentar a otros a quienes luchaban con sus demonios internos. Encontré sentido en ayudar a los demás, en convertir mis errores en lecciones para otros. Ya no buscaba a Claudia. Creía que merecía una nueva vida, una felicidad plena que yo no podía darle. Sin embargo, seguía sus noticias a través de las redes sociales de amigos en común, de forma discreta, como un hábito ineludible. Sabía que seguía siendo una periodista exitosa y que se había mudado a Monterrey para perseguir proyectos más grandes, historias con impacto internacional. Se veía muy feliz en las fotos, su sonrisa seguía siendo tan radiante como siempre, y eso me causaba alegría y dolor a la vez, una emoción mezclada e indescriptible. Un día, recibí una llamada inesperada de David, el viejo amigo que me había ayudado a salir del abismo. «Marco», dijo David, con voz llena de sorpresa y un poco de confusión, «acabo de ver a Claudia. Ella está en la Ciudad de México. Se ve muy diferente, muy en paz». Mi corazón latió con fuerza, una mezcla de nerviosismo y emoción, pero también de miedo. «¿Aquí? ¿Qué hace aquí? Está bien. Ella viene sola. Está trabajando en un proyecto de reportajes de investigación sobre centros de apoyo para personas sin hogar y adictos, personas que alguna vez se desviaron y quieren recuperar su vida. Está buscando a un especialista para entrevistar a alguien con experiencia real en rehabilitación y recuperación». David hizo una pausa. Su voz bajó como si estuviera sopesando algo. «Le conté sobre tu viaje. Ella quiere verte. Dice que quiere escuchar la historia de tu propia boca, Marco». Mi mundo entero dio vueltas. El encuentro que tanto había esperado y temido, el encuentro fatídico que no me había atrevido a soñar, había llegado. Acepté, aunque mi corazón seguía lleno de tormenta, una batalla interna entre la esperanza y el miedo. Nos encontramos en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad, la misma donde yo trabajaba algunas noches. Claudia seguía tan hermosa como siempre, su cabello largo y brillante, sus ojos profundos, pero su mirada ahora era más profunda, conteniendo muchas historias, muchas cicatrices invisibles, que yo no podía ver, las cicatrices del tiempo y el dolor.
Yo había cambiado mucho más delgado ya, sin el brillo de un ingeniero de alta tecnología. Mi rostro tenía más líneas de expresión, las arrugas del tiempo y las experiencias difíciles, pero mis ojos ahora tenían la determinación, la paz que había recuperado. «Marco», dijo ella, su voz ya no era fría como el día de nuestro divorcio, sino llena de cautela mezclada con un poco de confusión y curiosidad. «David me contó. Yo realmente me sorprendo de tu cambio. Te ves muy diferente, muy maduro». Le conté mi viaje sobre los días de lucha en el infierno de la adicción, el centro de rehabilitación, mi trabajo actual, y cómo me había recuperado a mí mismo paso a paso de los escombros. Le conté el profundo arrepentimiento que sentí al enterarme del bebé, cómo había enviado dinero a la organización benéfica para expiar como una forma de recordar a la pequeña vida a la que le arrebaté la oportunidad de vivir. No oculté nada, ni siquiera los detalles más dolorosos, los momentos en que me sentí asqueado de mí mismo. Claudia escuchó en silencio. Su rostro no expresaba demasiadas emociones, solo una quietud inescrutable como un lago profundo. Cuando terminé, apoyó las manos en la mesa. Apretándolas, sus ojos me miraron directamente, sin evasión. «Sé lo de esa donación, Marco», dijo. Su voz se hizo más grave. «Yo soy la encargada de ese fondo en Monterrey. ¿Sabes cuántas veces vi tu nombre en la lista de donantes anónimos? Siempre me pregunté si serías tú. Siempre esperé que fueras tú. Esperé que hubieras encontrado tu camino. Otro secreto fue revelado, un hilo invisible que nos había unido todo este tiempo, una conexión de la que yo no era consciente, una pequeña luz en la oscuridad. Ella me había reconocido. Ella lo sabía. Yo también lo siento, Marco», dijo Claudia. Su voz se ahogó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de liberación. Tuve demasiado miedo, demasiado dolor en ese momento. No pude quedarme a tu lado. Tuve que irme para salvarme a mí misma, para recuperar la paz que había perdido, para poder seguir viviendo. Asentí tratando de contener las emociones que me inundaban. «Lo entiendo, Claudia. Nunca te culpé. Lo destruí todo. Mereces una vida mejor». Hablamos durante varias horas más, no como esposos, sino como dos viejos amigos, dos almas que una vez estuvieron profundamente conectadas, ahora más maduras, más comprensivas y con cicatrices imborrables. No se hicieron promesas de un regreso. No hubo una reconciliación milagrosa. Teníamos demasiadas cicatrices, demasiado dolor, y el tiempo había creado una distancia demasiado grande para llenar. Cuando nos levantamos para irnos, Claudia me miró. «Marco», dijo ella, su voz suave, pero sus ojos brillaban con un destello que no había visto en mucho tiempo, un destello de paz y aceptación. «Yo estoy muy orgullosa de ti. De verdad. Me alegro de que te hayas encontrado a ti mismo. Espero que sigas viviendo una vida significativa». Esas palabras de Claudia fueron el primer rayo de sol después de una larga noche oscura en mi vida. No fue un perdón completo, ni una invitación a volver, pero fue aceptación, un reconocimiento de mi viaje de redención, la paz que había buscado durante tanto tiempo. Perdí a Claudia, perdí a mi familia, perdí a nuestro hijo por nacer, pero me había recuperado a mí mismo y, lo más importante, había encontrado la paz en mi alma y una frágil esperanza para un futuro del que podía estar orgulloso, un futuro que ya no estaría cubierto por la sombra de la adicción. Aunque ya no éramos esposos, seguimos siendo amigos, personas que habían pasado por un viaje trágico juntos. Aprendí que la adicción no solo destruye a una persona, sino también las relaciones más valiosas, y que a veces el precio del arrepentimiento es demasiado alto, pero nunca es demasiado tarde para encontrarse a uno mismo. Lo perdí todo, pero me recuperé a mí mismo, y eso es lo más importante. Mi vida ahora, aunque ya no es tan deslumbrante, es más plena que nunca, porque he encontrado significado en la serenidad y en ayudar a los demás. Sé que mi viaje aún es largo, pero estoy listo para enfrentarlo con un corazón sanado y un alma renacida. La historia de Marco y Claudia es un doloroso recordatorio del poder destructivo de la adicción en el matrimonio y la familia. Demuestra cómo hábitos aparentemente inofensivos pueden convertirse en un demonio, carcomiendo poco a poco hasta que no queda nada que perder, ni siquiera las cosas más sagradas. Pero también es una historia de esperanza, de redención y de la capacidad humana para levantarse del abismo más profundo, para encontrar la luz en la propia vida. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Marco merece el perdón de Claudia?
o que sus palabras de orgullo fueron suficientes? ¿Pueden las relaciones destruidas por la adicción sanar? ¿O hay pérdidas que debemos aceptar para luego aprender a vivir con ellas y seguir adelante? Déjame tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre esta historia. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias fascinantes. Gracias por escuchar.